Hola, hablaremos este día de la novela, un género literario. La novela está dentro de la narrativa. Hemos leído muchas novelas o pocas novelas. Cada uno de ustedes en casa podrían hacer una revisión de cuántas novelas han leído. ¿Les gusta el género novelesco? Veamos entonces que hay muchos detalles que es importante considerarlos en el tema de la novela, y yo les estoy invitando para que hoy hagamos un recordatorio de cómo es la estructura, qué elementos componen la novela, cómo se clasifica, cómo se originó la novela, qué tan cierto es la diferencia entre un cuento y una novela en cuanto a su extensión, y por qué es importante, quiénes son los novelistas más famosos y qué novelas podríamos enlistar. Por favor, quédense conmigo para que hagamos una revisión de todos estos aspectos y refresquemos un poco nuestros conocimientos sobre este género narrativo. De igual manera les pido que compartamos un valor, y este valor a mí me encanta porque considero que es uno de los valores que más debemos poner en práctica, y es la escucha activa. ¿Y qué pasa con eso de la escucha activa? Bueno, ya hemos oído en muchas oportunidades hablar de la diferencia entre oír y escuchar. Y resulta que oír, bueno, podemos estar oyendo el carro que va pasando, la señora que va andando por la calle, la silla que se cayó, el hervir del agua en la estufa, pero escuchar es prestar atención a cada detalle de lo que se dice. Y la escucha activa es todavía más que eso, es callar para dejar que el otro hable y nosotros prestar toda la atención debida. Es posible que cometamos algunos errores que debemos reconocerlos, identificarlos y evitarlos, y es interrumpir a la otra persona cuando esa otra persona está hablando. Es importante en la comunicación que la otra persona se sienta escuchada. Escucha activa, prestar atención, guardar silencio cuando el otro está hablando y prestar atención a cada detalle. Esto es muy importante, un gran consejo para este día. Nuestra píldora ortográfica de hoy. ¿A cuántos les gusta el fútbol? A muchos. ¿A cuántos les gusta el fútbol? A muchos. Entonces, tanto la palabra fútbol como fútbol son correctas. La única diferencia es que aquí en América se usa más la segunda, fútbol, y en España se usa más la primera, fútbol. Interesante, ya sabemos que podemos usar cualquiera de las dos, aunque la nuestra, la más utilizada, es fútbol. Así que nos quedamos con ese hallazgo de nuestra lengua. Vamos a iniciar hablando de la novela y diremos que es un subgénero de la narrativa. La novela, al igual que el cuento, que la crónica, que la leyenda, que la anécdota, pertenece al género narrativo. Por otra parte, la narración usualmente es extensa y de carácter ficcional. Y esto de ser extensa es en cuanto al volumen. Es mucho más larga, por ejemplo, que una anécdota, que una leyenda y por supuesto que un cuento. Por otra parte, cuando decimos ficcional nos estamos refiriendo al plano de la ficción, es decir, no es real lo que allí se cuenta, puede parecerse a la realidad, pero se lleva al plano de la imaginación, de lo irreal, a veces de lo fantástico, ¿verdad?, de lo mitológico. Por otra parte, en el caso de la novela, vamos a ver nosotros que esta puede contarse por capítulos o por segmentos. Y esto hace la división que se da en la novela. La trama, por supuesto, es una trama completa, es abundante, existen digresiones, derivas o vericuetos, y suelen haber varios personajes, incluso diversos puntos de vista desde los cuales se puede contar la historia. Este es el caso de la novela. Veamos nosotros, y lo dejaba atrás, es importante darlo a conocer, y es que en esto de la estructura de que va por capítulos, por segmentos, interviene un narrador. La trama es compleja. ¿Por qué es compleja? Decíamos, porque intervienen varios personajes que pueden contar la historia desde estos diversos puntos de vista. Por otra parte, diremos que esos diversos puntos de vista de los cuales se cuenta la historia es lo que hace la diferencia de la novela con otras narraciones y la hace diferente. Por otra parte, podemos encontrar relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos de otra naturaleza. Esto es importante darlo a conocer o hacerlo sobresalir, porque
Esto es lo que hace la trama compleja en una novela, precisamente, porque dentro de la novela hay varias tramas, hay varias vidas que se cuentan, hay varios problemas que se cuentan, hay varios contextos o ambientes que se narran, y esto es lo que hace la trama compleja y abundante. No existe con exactitud el hecho de a qué se le puede llamar novela o a qué no se le llama novela, especialmente en el caso de la novela contemporánea, porque en la novela contemporánea vamos a encontrar nosotros relatos discontinuos, fragmentarios, tangencionales, absurdos. Incluso algunos pueden hacerse pasar por cartas, documentos u otro formato, y nosotros vamos a encontrar varias de estas, como por ejemplo el Lazarillo de Tormes, Drácula, que son historias contadas a través de cartas, que en otro momento lo vamos a conocer como novelas epistolares. Entonces vemos nosotros que hay formatos diversos en los cuales se puede dar la novela, por lo tanto que no hay una forma exacta de decir la novela es siempre así, tiene varios formatos y su trama compleja sería una de las características más simbólicas. Lo que nos va a quedar claro es que siempre la novela va a tener en común que su extensión será mayor que la de los cuentos. ¿Cómo se origina la novela? Ella tiene como antecedente directo el género de la epopeya. ¿Y qué es esto de epopeya? Este género es muy antiguo y en él se narran aventuras de héroes clásicos, como es el caso de la Odisea. Otro libro muy importante de la antigüedad es la Ilíada, y en ella pues se narran historias muy fantásticas de héroes como por ejemplo Homero y muchos otros más, en donde salen victoriosos y son dioses, son semidioses algunos de ellos. Por otra parte, en la Edad Media continúa siendo en la misma categoría, ¿verdad?, de la epopeya, pero en este caso se viene a presentar con la figura de caballeros andantes, muy usuales en un continente dividido por reinos enemistados. Y es allí donde vemos, por ejemplo, las novelas de caballería y en donde aparece nuestro famoso Don Quijote de la Mancha, haciendo alusión a estas novelas de caballería. Y precisamente hablando de Don Quijote de la Mancha, que el libro lleva por título original El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por el español Miguel de Cervantes y Saavedra en el año de 1605. Y resulta que esta se convierte en una de las primeras novelas modernas, escrita en prosa, con una gran variedad de personajes, con varias historias enmarcadas en una trama principal, y todos estos elementos son las que permiten llamarla novela. Miren ustedes, variedad de personajes, varias historias enmarcadas en una trama principal. De esta manera, continuamos diciendo que las novelas, en un sentido más amplio, existían desde el Renacimiento. Incluso se les puede rastrear desde el siglo XI en Japón. Quiere decir que no es exactamente en el Renacimiento, sino mucho antes que se hablaba de novela como género literario narrativo. Hay una diversa clasificación de la novela y es posible que en algunas otras fuentes encontremos otras diferentes. Hoy vamos a mencionar las novelas de aventura. Esta novela de aventura cuentan el inicio, desde que se inicia hasta que se finaliza un viaje, un recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un personaje que al volver a casa ya no es el mismo del inicio. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros mencionar el viaje al fondo de la Tierra o al centro de la Tierra, ¿verdad? Estas son parte de las historias de novelas de aventuras. Tenemos las novelas de ciencia y ficción. En ellas se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos, generalmente en futuros imaginarios. En este caso, vamos a hablar también de novelas policiales, relatos que involucran el esclarecimiento de un crimen, por lo que sus protagonistas tienden a ser policías, detectives o periodistas. Poseen un subgénero conocido como policial negro, en el que los protagonistas ya no se mantienen en la legalidad durante el relato, sino que forman parte de un mundo más sórdido en el que es difícil separar criminales y policiales. Y esto hace que la trama aún sea mucho más compleja.
Encontramos las novelas románticas, historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas, pasionales o eróticas de los personajes. En este caso vamos a encontrar Romeo y Julieta, por ejemplo, o Blancanieves. Tenemos las novelas de caballería, relatos que se centran en la vida de un caballero andante medieval y detallan sus aventuras contra criaturas monstruosas o ejércitos enemigos. Aquí una parodia de las novelas de caballería es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que hace alusión a ellas. Novelas de terror contienen anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas en las que se intervienen monstruos y entidades sobrenaturales causando miedo en el lector. Novelas fantásticas presentan un mundo posible, construido por completo desde la imaginación del autor, con sus reglas particulares, criaturas e historias propias distintas del mundo real. En este caso tenemos novelas realistas, plantean relatos ambientados en la realidad cercana al autor, sin atributos mágicos ni sobrenaturales y que las reproducen con bastante exactitud. Un ejemplo de ellas es Marianela. Novelas psicológicas se adentran en la mente de sus personajes, reflexiones, sentimientos y mundo interior, y desde allí narran los eventos ocurridos. Novelas filosóficas, en ellas abundan las reflexiones de tipo existencial o trascendental, contadas junto a un relato que las propicia o las enmarca, y las epistolares cuentan sus historias a partir de la reproducción de cartas ficcionales o imaginarias, o bien de entradas de diarios, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes. Sin duda alguna, ustedes han leído algunas novelas, es importante clasificarlas en cuál de estos tipos se encuentran. Por ejemplo, Don Juan Tenorio, por ejemplo, 100 años de soledad, que es parte del boom narrativo, un poco de literatura fantástica, realismo mágico. Y estamos hablando de La Metamorfosis de Franz Kafka, que relata sobre la transformación de un hombre en una especie de escarabajo. ¿En dónde la ubicaríamos nosotros dentro de este tipo de novelas que estamos clasificando? Mencionábamos también El dolor de amar en algún momento de doña Lucila Gamero de Medina. ¿Dónde la ubicamos? Bueno, en las románticas. De esta manera podríamos nosotros identificar todos los libros que hemos leído y ubicarlo en este conglomerado de la clasificación de la novela. Ahora bien, ¿cómo se estructura una novela? Es usual que el cuerpo de una novela puede estar dividido en capítulos. Además, pueden también dividirse en partes. Las partes engloban o encierran varios capítulos. En cualquiera de los casos, son formas de segmentar el relato de manera ordenada. Lo que se busca con esto es ordenar el relato. Pueden en algunos momentos estar enumeradas, es decir, capítulo 1 o parte 1, o incluso tituladas, ¿verdad? Ya capítulo 1 cuando salió de viaje a Europa, por ejemplo. Hay algunos libros, como es el caso de Blanca Olmedo, que trae algunos títulos en cada uno de sus capítulos. Por otra parte, podría ser que la novela no tenga divisiones, o puede ser que tenga muchísimas subdivisiones. Esto va a depender del estilo del escritor. ¿Qué elementos componen la novela? Normalmente vamos a encontrar personajes que son los que hacen girar, caminar la acción y cuyas vidas se cuentan en la novela. Pueden o no ser narradores, es decir, que el personaje principal puede ser quien narra la historia, que sería en primera persona, o sencillamente la historia ser narrada por un narrador omnisciente que no es ninguno de los personajes, sino un ser que está sobre todos los personajes y lo oye y lo ve todo. Por otra parte, un narrador, que puede ser uno o pueden ser varios narradores que aparezcan en la novela, son los encargados de contar la historia, ya sea que porque fueron testigos, porque son protagonistas o porque están involucrados en los hechos. El diálogo son las transcripciones de lo que los personajes dicen sin que el narrador intervenga para contarlas. Es decir, cuando el narrador no habla, son los personajes a través de los diferentes diálogos que van contando la historia. Por otra parte, encontramos la pregunta: ¿cómo debe de ser la extensión de una novela para que sea novela? Por supuesto, la respuesta más básica es: debe de ser más extensa que un cuento. Y resulta que
A ciencia cierta no existe un criterio único donde diga cómo o cuántas páginas debe tener una novela. Sin embargo, hace muchísimos años se empleaba el término novel para referirse a las novelas cortas de menos de 100 páginas. Sin embargo, seguían presentando el universo lento, cerrado, abundante en detalles que caracteriza este género. Así que, en un principio, una novela va a ser tan extensa como el escritor quiera que lo sea. Puede ser de 100 páginas, 200, 300, 1000 páginas o más. No hay un criterio único para definir a la novela. Con esta conclusión nos vamos a quedar. ¿Qué diferencia entonces vamos a señalar que existe entre un cuento y una novela? Resulta que el cuento se puede leer de una sola vez, porque como es lineal, como es una sola trama, entonces yo lo leo de una sola vez y quedo satisfecha. En cambio, la novela requiere una lectura más pausada, porque para empezar hay novelas que su diseño no es lineal, puede ser circular o puede ser mosaico. Bien, por otra parte el cuento narra un episodio continuo, entonces trata de la historia de Juan y nos cuenta todo lo que le pasó a Juan, todas sus aventuras hasta que termina. Pero resulta que en la novela la narración va y viene. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de Juan, pero también nos habla después de María, después de Alfonso, después de Joaquín, y nos cuenta tantas historias al mismo tiempo que va a ser difícil que terminemos de una sola vez esa lectura. Por otra parte, en el cuento puede transcurrir un día o años, pero se lee lineal, porque lo que se busca es sorprender al lector. En otras palabras, seguimos diciendo que la novela tiene una trama compleja, varias historias, varios personajes y su lectura es más pausada que la del cuento. ¿Por qué es importante la novela? Porque es el género literario que más refleja las complejidades de la vida humana. En una novela se va a caracterizar mejor cada personaje, vamos a poderlo conocer física y psicológicamente hablando, moralmente hablando. Entonces lo llegamos a conocer tanto porque como es una lectura más extensa, más detallada, más descriptiva, nos va a permitir conocer las complejidades de la vida humana, diferente a lo que pasa en un cuento, donde nos hacen una descripción ligera del personaje. Por eso entonces vemos que es tan importante el tema de la novela como género literario. Vamos a hablar ahora de novelistas. Estaríamos hablando mucho rato para poderlos enumerar a todos los novelistas. Son muchísimos, unos ya están muertos, otros están de avanzada edad y podríamos decir que otros van surgiendo al mundo de la literatura. Hoy vamos a mencionar solamente algunos de ellos, como es el caso del señor Gabriel García Márquez, colombiano, que murió en el año 2014 y uno de sus libros simbólicos, el más reconocido, 100 años de soledad, que viene a ser un Don Quijote de la Mancha en España, es un 100 años de soledad en América. Otro novelista es Carlos Fuentes, mexicano, que murió en el 2012 y uno de sus libros simbólicos es Gringo Viejo. Encontramos a doña Isabel Allende, que nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, y uno de sus libros reconocidos es La Casa de los Espíritus. Encontramos a don Ramón Amaya Amador, de Olanchito Lloro, hondureño. Murió en 1966 y uno de sus libros destacados, entre muchos, es Prisión Verde, un orgullo hondureño. Doña Lucila Gamero Moncada murió en 1964, un orgullo hondureño, pero además danlidense. Entre sus obras está El dolor de amar, y hemos hablado de Blanca Olmedo también, y puede ser de Betina. Ernest Hemingway es norteamericano, murió en 1961 y uno de sus libros destacados es El viejo y el mar. Jóvenes, compartiendo este último título, Don Juan Tenorio, un libro muy interesante, lo leí hace muchos años y todavía recuerdo muy bien las historias de Don Juan para que se le llamara Tenorio, sus conquistas con todas las mujeres, incluyendo a una monja. Todas las mujeres cedían a sus galanteos. Con esto les dejo esta pequeña muestra de la literatura para que se animen en este tiempo de confinamiento y ver si podemos tomar un libro, si no lo tenemos en físico, pues virtual, para que entretengamos y alimentemos nuestro espíritu. Hasta pronto, que estén muy bien.